Buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que analizamos, repasamos, sobre todo les explicamos toda la actualidad de los conflictos geopolíticos sobre la mesa en estos momentos, mirando a Emmanuel Macron, protagonista durante la última semana, donde Diego, ha cambiado de opinión en apenas unas semanas. Primero decía que sí, que no descartaba enviar tropas a Ucrania, decía que había que hacer todo lo necesario. Ayer, en una entrevista con Novonki, decía que no, que descartaba enviar tropas en el futuro próximo. Y ahora, ojo, porque en su llegada a la República Checa, en su llegada a Praga, ha alertado a Europa, dice que la guerra ya está en nuestro suelo, dice que la guerra ya está en Europa y que no podemos ser cobardes. Enseguida miramos a las palabras de Emmanuel Macron, miramos también a lo que está sucediendo en Alemania después de esta filtración de conversaciones entre altos mandos militares. Ha salido Pistorius, ha salido el ministro de Defensa alemán, que dice que es un error individual, que no quiere pagarlo con nadie, que no va a haber problemas para ninguna persona en concreto, y que además dice que no quieren hacerle el juego a Putin. Enseguida andamos en esta cuestión, las rencillas entre Francia y Alemania, también entre Alemania y Reino Unido, estas filtraciones que están de alguna forma pues dejando en muy mal lugar ya no solo a Alemania, sino también a toda la OTAN. Hablando precisamente de la OTAN, vamos a hablar de la respuesta por parte de Rusia a estos movimientos, a este Steve Fast Defender. Dice Rusia que están llevando sus movimientos, que están ejerciendo más presión que nunca, tanto Estados Unidos como la OTAN. Dice que la presión está incrementándose en torno al Ártico. Enseguida andamos en esta cuestión y por supuesto hablamos de Transnistria y de Gagauzia. Son protagonistas en la última semana, han pedido ayuda a Rusia, ayuda al presidente ruso Vladimir Putin ante las tensiones que están viviendo en Moldavia a unos meses para las elecciones en el país moldavo, en lo que apunta a ser un nuevo frente y además bastante peligroso para la OTAN. Enseguida hablamos de todas estas cuestiones, pero antes repasamos la actualidad. Empezamos poniendo el foco en Emmanuel Macron. El presidente francés ha pedido este martes a los socios y aliados de Ucrania que demuestren valentía mientras Europa se acerca a una coyuntura crítica en la que no hay lugar para la cobardía. Dice Macron, la guerra ha vuelto a nuestro suelo, potencias han vuelto imparables y están ampliando la amenaza, atacándonos cada día más. Es lo que ha afirmado Macron a su llegada a Praga. Estas declaraciones se producen después de su controvertida declaración la semana pasada en la que no excluía un posible despliegue de tropas occidentales para apoyar a Ucrania en el campo de batalla. Sin embargo, prácticamente todo lo desmintieron. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto con varios países europeos, incluso también Estados Unidos, descartaron posteriormente este escenario. Moscú respondió, advirtió de que la posible participación de Occidente en el conflicto lo pondría en un choque directo con Rusia. Pendientes de Francia, de las aventuras de Emmanuel Macron, pendientes también de Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha comentado este martes que la filtración de audio, donde se podía escuchar a funcionarios del país discutiendo la guerra en Ucrania, fue resultado de un error individual. En una rueda de prensa, Pistorius ha explicado que un participante se unió a la reunión a través de una conexión no autorizada. Dice Pistorius, la confianza en Alemania es inquebrantable. Todo el mundo conoce el peligro de este tipo de ataques de escuchas telefónicas y sabe que nadie puede ofrecer una protección del 100%. Añade que ya ha mantenido conversaciones telefónicas con sus aliados sobre este tema. Los aliados de la OTAN, imagino, que no estarán muy contentos con este asunto. Precisamente hablando de la OTAN, hay respuesta por parte de Rusia. Ha tomado medidas para reforzar sus fuerzas en el oeste y el noroeste del país con el fin de contrarrestar a la OTAN. Es lo que ha dicho hace apenas unas horas el ministro de Defensa ruso, hablando de los movimientos por parte de la OTAN, de este Steve Fast Defender y de la respuesta por parte de Rusia, que dice que está reforzando el oeste del país. Precisamente hablando de Rusia, del ejército ruso, les contamos que sigue su avance en el oeste del bastión ucraniano de Avdiivka, tomando a mediados de febrero, y que no ha permitido además al enemigo establecer una línea de defensa junto a esta ciudad. Es lo que ha declarado hoy el ministro de Defensa ruso en una reunión con la plana mayor del mando militar ruso, según está informando OEF. Dice el ministro de Defensa ruso que tras la fuga de los militares ucranianos del bastión de Avdiivka, la agrupación militar rusa no les permitió fijarse en la línea Petrovsk-Lastoskine, Severne, y continúa empujando al enemigo en dirección occidental. Después de tomar Avdiivka, Rusia ha mantenido la iniciativa en la región de Donetsk, donde en las últimas semanas, como nos venimos contando, han tomado Poveda, Lastoskine y Severne, además de amenazar otras como Verdiki, Orlivka y Tonenke. Pendientes de todo lo que sucede en el conflicto en Ucrania, de la alerta de Emmanuel Macron, del desastre que tienen montado en Alemania. Vamos a analizar, como siempre, estas cuestiones de la mano de los mejores expertos. Hoy, como ven en sus pantallas, contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Un placer tenerlo por aquí. Tenemos también a Ezequiel Vistoretti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un placer. Enseguida contamos también con Fernando Moragón, enseguida va a estar con nosotros. Ezequiel, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Emmanuel Macron. Ya era protagonista la semana pasada, dijo que no descartaba enviar tropas a Ucrania. Ayer, en una entrevista con un medio checo, parecía que reculaba un poquito, ¿no? Decía que descartaba hacerlo en un futuro próximo, pero es que hoy ha llegado a la República Checa y la ha liado más. Dice que la guerra ya está en suelo europeo, que no se puede ser cobarde y que hay que hacer todo por apoyar a Ucrania. No sé cómo ves estos vaivenes por parte de Macron y también cómo puede afectar a una escalada en el conflicto en Ucrania, porque sus palabras empiezan a tener, bueno, pues una connotación muy bélica, ¿no? Sí, protagoniza un culebrón, protagoniza una telenovela. ¿Cuál es el problema con esta telenovela? Coquetea con una tercera guerra mundial en estas idas y vueltas, en estos dimes y diretes. Comenzó todo esto con el llamado a una reunión de urgencia, lo recordarán, hace una semana, por sorpresa, en gran medida, según las especulaciones, como producto de su ausencia en la conferencia de Múnich, en la cual, por cierto, no pudo participar por las protestas internas de los agricultores. Recuerden esas imágenes de Macron escapando a la carrera, literalmente, de los agricultores en una conferencia de agricultura, en la cual por alguna razón determinó participar y comenzó un intento de linchamiento de parte de los agricultores y una huida a la carrera de Macron, con algunas imágenes verdaderamente dantescas de eso. Bueno, por esa situación interna no participó en la conferencia de Múnich. Después, una semana después, como dolido por su falta de protagonismo, realizó este llamado a una conferencia y a la salida despachó esta locura de no rechazamos el envío de tropas, lo cual primero desencadenó una ola de rechazos, tanto de Estados Unidos como de Alemania, de Reino Unido, de Italia, de España, bueno, de todos los países de la OTAN, pero tras esos primeros dos actos de esta telenovela, bueno, algunos líderes europeos comenzaron a rectificar en esta dinámica tan conocida por todos nosotros desde el inicio de la guerra en Ucrania de no, 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 después bueno, tal vez, pero más adelante quizás y finalmente sí, ¿no? Bueno, en el medio comienza una disputa con Scholz, quien había rechazado muy poco tiempo atrás, había rechazado el envío de Taurus y respondió enojado a estas declaraciones de Macron con la negativa al envío de tropas. Él no rectificó, afortunadamente, y ahí cometió una metida de pata o sencillamente respondió hastiado a esto con una confesión. Alemania no va a despachar tropas como si las despacharon Francia y Reino Unido para la utilización de los misiles Storm Shadow o Scalp. Básicamente el mismo misil con distinto nombre según el país de procedencia. Recordemos que los generan tanto los británicos como los franceses. Bueno, eso generó naturalmente una disputa con Francia, pero también una disputa con Reino Unido. Todos respondieron, tanto Rishi Sunak como Macron respondieron. En lugar de rechazar esto, no, nosotros no despachamos personal militar para el disparo de estos misiles Storm Shadow, respondieron con la acusación de la difusión, la acusación contra Scholz por la difusión de secretos de Estado. Lo llamaron bocazas o bocón, como lo quieran caracterizar ustedes, ¿no? Con lo cual, una vez más, convalidaron la participación directa de estos países en el conflicto, algo dicho 1000 veces por nosotros, pero nunca confirmado por ellos mismos, ¿sí? Y algo tremendamente peligroso porque connota una participación directa en la guerra y la posibilidad nuevamente del inicio de una tercera guerra mundial. Bueno, en esta telenovela, hasta el tercer acto, bueno, al poco tiempo más, curiosamente, después de este entredicho entre Reino Unido y Alemania, aparecen filtraciones, aparece la filtración de una conversación de oficiales alemanes, de altos oficiales alemanes, de altos mandos alemanes, con la discusión respecto al envío de Taurus, pero no solo eso, sino a la realización de ataques contra el puente de Kerch, también conocido como puente
de Crimea. Lo presentaron los rusos en los medios rusos esto, pero obviamente la filtración fue realizada por el MI6 británico en el marco de esta disputa entre Reino Unido y Alemania y entre Francia y Alemania. Y esto representa un escándalo de proporciones inauditas por distintas razones. En primer lugar, porque, bueno, una vez más aparecen pruebas de la participación directa de Occidente en la guerra, de los países de la OTAN en la guerra. Número uno, con todo lo que connota. En segundo lugar, porque los altos oficiales alemanes comienzan esta conversación reconociendo que, o recordando que Scholz por el momento rechaza el envío de estos misiles Taurus, pero que Pistorius, el ministro, quiere poder presentar rápidamente un plan en el caso de que así lo determine Scholz, en el caso de que Scholz genere la luz verde para esto, quiere presentar un plan para ataques con misiles Taurus contra Ucrania y que, naturalmente, recuerdan también en la conversación que los ucranianos no pueden realizar estos ataques con los misiles Taurus. Ninguna fuerza armada del mundo puede realizar ataques con sistemas complejos de armas sin muchísimo tiempo de formación. Por eso participan los británicos y los franceses en los disparos de Storm Shadow y Scalp contra Rusia. Bueno, esto ya debería determinar inmediatamente el despido inmediato de Pistorius, como así también de todos estos militares, porque no pueden deliberar sobre planes para un ataque contra Rusia, con lo que connota eso, sin la autorización primera de Scholz. De alguna manera esto desenmascara el poder real de Scholz, ¿no? Una situación total de debilidad, ni siquiera sus subordinados responden verdaderamente. Así que ahí la primera parte del escándalo. En segundo lugar aparece una cuestión, esto quizás para dentro de la transcripción al inglés ofrecida por los rusos no apareció. Yo pude, gracias a mis conocimientos del alemán, pude realizar una escucha de toda la conversación de punta a punta. Y la conversación comienza como una conversación entre amigotes en un bar. Uno recuerda que en ese momento ahí aparecen por Singapur en un viaje de trabajo y ahora despacho unas fotos acá de este hotel 5 estrellas con una vista espectacular. Sí, bueno, amigos, pero recuerden que debemos deliberar sobre realizar el ataque contra Rusia. Charlotean como 4 o 5 borrachines en un bar sobre la posibilidad de un ataque contra el puente de Kerch en un momento. Uno de ellos remacha el hecho de que con un solo misil no van a poder generar la destrucción del puente, entonces comienza el otro, bueno, entonces 10 o 20, así como en una charla entre amigos, deliberando sobre esto, lo cual podría determinar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, nada más y nada menos, con un ataque de Alemania contra Rusia. Así que hay otro escándalo más. Dentro de esta telenovela después aparece otro hecho escandaloso como la reacción del gobierno alemán. Primero, en primer lugar, convalidaron todo desde el primer momento. ¿Sí? No rechazaron, igual que los británicos no rechazaron la veracidad de esto, no lo podían rechazar. Por otro lado, porque aparecen hasta detalles íntimos de estos personajes involucrados, de estos oficiales. Pero después, ¿qué responden finalmente? No, esto representa parte de la campaña de desinformación de los rusos. Pero ¿qué desinformación? Si convalidaron ustedes mismos esto y si están deliberando en esas conversaciones sobre un ataque directo a Rusia. Entonces, redondeo desde Macron hasta esto ahora y ahora la nueva rectificación de Macron. Presenciamos una telenovela de baja monta, de bajo presupuesto, protagonizada por estos tipos, por Macron, por Rishi Sunak, por Biden, por Ursula von der Leyen, Borrell, compañía, por los militares estos alemanes, pero coquetean con la Tercera Guerra Mundial. Y mientras tanto, lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos eventualmente involucrados en esto, por lo menos todos los de Europa, sin lugar a dudas, los de Alemania más, porque si comienza una guerra mundial, la primera bomba caída acá sobre Berlín, la gente en su casa no está enterada de nada de esto y aparecemos más cerca de una tercera guerra mundial que nunca, ¿sí? De una tercera guerra mundial directa. Podemos después deliberar sobre el hecho de que haya comenzado ya, como lo llama el Papa Francisco, una tercera guerra mundial en cuotas.
¿sí? Así que, querido Sergio, esta es la situación, una situación en realidad propia de una película de Peter Sellers, recordarán esa película de humor negro sobre la bomba nuclear, Doctor Strangelove la llamaron en inglés, cómo aprendí a amar la bomba, esa es la traducción latinoamericana, no recuerdo cómo la llamaron en España con otro título, Teléfono Rojo o algo así. Bueno, una película así, de humor tragicómico, una película con mucho humor negro, al filo de una tercera guerra mundial, y mientras tanto la gente ni enterada en su casa. Así de bizarra y así de peligrosa la situación actual en este momento. Pues así está la cosa, Ezequiel. No sé si es mejor reír o llorar, pero bueno, es lo que tenemos, por lo menos en estos momentos, en Europa. Eduardo, quiero preguntarte también por esta situación. Si te parece, empezamos poniendo el foco en Emmanuel Macron, en este culebrón que bien estaba explicándonos Ezequiel, que al principio decía que no descartaba enviar tropas a Ucrania, ayer decía que sí, que lo descartaba al menos en el futuro próximo, ahora dice que la guerra ya está en suelo europeo. No sé a qué vienen estos dimes y diretes de Macron. Pues la verdad es que como europeos tenemos que estar preocupados y yo creo que hasta avergonzados de cómo se está gestionando esta situación, y como señala Ezequiel, la situación sería hasta cómica o objeto de una serie si no fuera tan grave lo que tenemos entre manos. Yo a Macron le diría una frase que siempre viene a la cabeza de precisamente su compatriota Napoleón Bonaparte, ¿no? Un hombre casi tan alto como él. Decía, no distraigas al enemigo cuando se confunde. Yo creo que Europa se está confundiendo. Eso de que detrás están los rusos no hace falta. Estamos dando los pasos nosotros en la dirección errónea, sin necesidad de ayudas ni estrategias de desinformación. A mí hay tres preguntas que me vienen a la cabeza. La primera de ellas es si estamos bien dirigidos. Se decía, hubo grandes políticos que decían que Francia siempre encontraba al político idóneo en los momentos difíciles. Yo creo que esta no es la circunstancia. No estamos bien dirigidos, estamos ante una generación de políticos enanos, los que somos más mayores y que nacimos en una época en donde estaba en Francia de Gaulle, estaba Adenauer, estaba Kennedy, estaba Mao Zedong, o sea, había un cierto nivel, ¿no? De ahora parece como que son los teloneros, en el mejor de los casos, de todos esos políticos, ¿no? El hecho de que de esta manera tan chusca surjan estas filtraciones, pues ya habla realmente de un escenario en donde lo preocupante es la concentración de riesgo a la que nos enfrentamos. Hay demasiados factores y cualquier tonto es capaz de que se le dispare la pistola, ¿no? Entonces esta situación es muy preocupante. A mí Macron, desde luego, es de traca, es absolutamente de traca. Yo creo que lo que está herido es la vanidad de Francia. El Reino Unido se ha metido en la guerra de Ucrania a hacer sus negocios y también a hacer un expertise sobre cómo gestionar la defensa frente a una armada rusa, que es lo que les puede preocupar a ellos, y no lo han hecho mal en ese sentido. Y Alemania pues ha puesto sus medios, Estados Unidos pues está soltando el dinero, sus asesores desde la década anterior, ¿eh? Esto siempre lo dice Fernando y yo estoy completamente de acuerdo. Esta guerra empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo que está siguiendo el dictado de su vanidad, el volver a poner la grandeur de Francia por delante de todo y darle un papel. No sé si eso es lo que encaja más en el personaje, ¿no? Si es por otro lado, porque se está debatiendo que necesitamos rearmarnos y al fin y al cabo la Fuerza Aérea Europea tiene su casa madre en Francia, ¿no? Con el Eurofighter, etcétera, un avión muy discutido, por cierto, por muchas otras fuerzas armadas internacionales, ¿no? Muchos militares que se preguntan por qué Marruecos tiene el F-35 y nosotros estamos con el Eurofighter, por qué le cerramos las puertas en España a la aviónica de última generación americana en favor de la europea, ¿no? Yo creo que también estará intentando hacer caja también para sus propios negocios, pero en cualquier caso no estamos bien dirigidos, tampoco estamos bien defendidos. Trump ya dijo que no va a seguir pagando la factura de la defensa europea y en ese sentido, gane quien gane, yo creo que ese mensaje tenemos que asimilarlo, entenderlo y poner los medios para que sea así. No estamos bien defendidos tanto en armas como en estrategias, porque realmente
realmente cuál es la estrategia de Europa frente a la situación de Ucrania. No está clara, cada día cambia y sale un mensaje distinto, ¿no? Casi hay que estar permanentemente haciendo un seguimiento de por dónde sale el último que sale. A mí me recuerda esa frase de Groucho Marx de la situación es tan confusa que ya no sé si soy de los nuestros, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí estamos, ¿no? Estamos en una situación tan confusa como eso. Y la tercera pregunta es, ¿estamos en la realidad? Pues bueno, el diagnóstico es que estamos en una realidad, y como ha dicho Ezequiel, desconocida. Desconocida en el sentido de que, curiosamente, en la sociedad más tecnológica y con más acceso a la información, yo creo que en los últimos 100 años no ha habido una guerra en donde la sociedad en su conjunto esté menos informada de lo que está pasando, ¿eh? Yo estoy seguro que cualquier sujeto en la Alemania de la Primera o la Segunda Guerra Mundial o en la Inglaterra sabía más de lo que estaba pasando en el frente y de cómo iban las cosas de lo que sabe el común de los mortales europeos hoy en día, ¿no? Mucho dato, poca información. Yo creo que este programa, desde luego, es uno de los pocos sitios en donde se hace una referencia por aproximación a lo que puede ser la realidad, pero vamos, los temas de agenda que aparecen en los noticieros, y yo hablo de los españoles, también veo la BBC, más o menos lo sondeo, pues entre ellos, entre los temas de agenda no está la guerra de Ucrania más que para capítulos gimoteantes e irrelevantes que no te permiten hacer una percepción, no te permiten configurar una interpretación de lo que está ocurriendo en términos estratégicos, militares y de futuro, ¿no? Sino mensajes emocionales de, mira, aquí se perdió un osito de un niño que pasó por aquí, tal. Bueno, es conmovedor todo este tipo de mensajes, ¿no? Pero la verdad es que no nos están dando la información, ¿no? Sino manipulando las emociones. Lo mismo podríamos decir de lo que está sucediendo en Gaza, pero eso será para otra pregunta. Ese es un poco mi diagnóstico, coincido con lo que se ha señalado anteriormente, y seguro que Fernando no va a andar muy lejos de este diagnóstico, porque ya conocemos sus posturas, ¿no? Ya que estás hablando de información, os traigo dos buenas noticias. Una que además estoy seguro de que le va a encantar a Fernando. Primero vamos a poner el foco en Bitcoin. Acaba de tocar máximos históricos, ha roto por fin los $69.000, 845 días, esto es lo que ha tardado Bitcoin en superar esta barrera, los $69.000, y alcanzar nuevos máximos históricos entre noviembre de 2021 y este miércoles. Muchos factores han lastrado su cotización, por ejemplo, la caída de Terra Luna, la quiebra de FTX, sin embargo, otros como por ejemplo la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos le han disparado. Bitcoin ha alcanzado exactamente los $69.144, con una subida en torno al 5% en la sesión de este martes. Después de alcanzar esta cota, ha retrocedido, como ven ustedes en el gráfico, ahora mismo está en la zona de los $68.000, pero más de 2 años después, Bitcoin vuelve a romper máximos históricos, sobrepasa la barrera de los $69.000. Esta noticia sé que le habrá gustado a Fernando Monagón, pero creo que esta le va a gustar bastante más. Hablamos de Victoria Nuland, la número 2 de Blinken, va a abandonar el cargo en las próximas semanas. La Casa Blanca todavía no ha aclarado el motivo de la renuncia en un momento crucial a nivel mundial. La secretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, considerada la número 2 de Anthony Blinken, va a dimitir en las próximas semanas por razones que ni ella ni el gobierno han hecho públicas en el anuncio formal de la salida. Ha sido el propio Blinken el que ha confirmado su dimisión en un comunicado en el que alaba el compromiso y el conocimiento enciclopédico de Nuland en un momento crucial a nivel mundial. Dice también que su labor en favor del servicio público se remonta a 6 presidentes y 10 secretarios de Estado. Dice que lo que la hace verdaderamente especial es la pasión que pone cuando lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos y la capacidad de Estados Unidos de inspirar y promover estos valores en todo el mundo. El secretario de Estado hablaba del papel de su número 2 en crisis complejas como la de Oriente Próximo, al Sahel, pero cree que si algo se va a estudiar durante años, esto es lo que dice Blinken, es su labor en Ucrania, indispensable para hacer frente al conflicto con Rusia y ayudar a Kiev. Bueno, Fernando, creo que no te puedo dar una noticia mejor. Dimite Victoria Nuland, en las próximas semanas va a abandonar su cargo. Si te parece, te dejo hablar de esto y también de lo que comentábamos de Emmanuel Macron. Fíjate, a ver, que se vaya Victoria Nuland por ahí. Si me dijeras, por ejemplo, Victoria Nuland se ha ido a una isla desierta y tal, por ahí perdida, pues bien, o sea, pero a mí no, o sea, Victoria Nuland como que no la veo así diciendo, pues me voy, que la familia y tal, no sé qué, no tengo tiempo que dedicarle a ella, a la familia, no sé cuántos y tal, no.
vamos a ver si sabemos algo más, si ha habido algunas tensiones dentro del círculo que rodea a Biden, y en este caso dentro del Departamento de Estado, pero ojo, que a lo mejor reaparece. Yo es que claro, como señalabas tú, dices, no, he estado con 6 presidentes. O sea, ya tenemos una información importante. Es decir, los presidentes pasan, Nuland permanece. Con lo cual, vamos a ver, a lo mejor deja de ser su secretaria de Estado y tal, pero la nombran otra cosa. ¿Quién sabe? Incluso la nombran, esto es una broma, tranquilidad, no cunda el pánico. Incluso la nombran como candidata alternativa a Biden, porque Biden, el hombre, ya no está para nada. Imaginaros una Victoria Nuland siendo la candidata demócrata. Esto sería espectacular. Vamos, espectacular y el fin de la humanidad, seguramente. Pero bueno, vamos a ver, porque esta señora, ya digo, reaparece, ¿no? Se va a meter en un think tank como está su marido y tal, y estas cosas. Vamos a ver, pero en cualquier caso yo creo que la política está muy orientada por parte de Estados Unidos ahora en el tema de Ucrania y en otros, bueno, en otros temas depende, pero en el tema de Ucrania a veces quieren perderlo más de vista. Con las elecciones norteamericanas en noviembre, pues lo que menos quieren es un follón aún mayor en Ucrania. Ahora bien, esto es especulativo lo que digo, es decir, dices, es que no se puede decir nada mejor que lo que las intervenciones que han hecho Ezequiel y Eduardo, porque han sido magníficas. Entonces, pues bueno, claro, con Macrones, con Sunak, con Scholz, con Annalena Baerbock, que luego ha salido contradiciendo a Scholz, es una cosa espectacular. Entonces, claro, dices, ¿en manos de quiénes estamos? Es decir, estamos, pues como bien señalaba Eduardo, pues estamos en la mano de unos enanos políticos que además es un problema de que son muy ignorantes. Pero ya no es ignorante, son ignorantes, digamos, de cultura general básica de esa que te enseñan en el colegio, cuando eres pequeño, cuando eres un niño. Entonces, a partir de ahí, claro, esta gente, incluso si tuvieran buenas intenciones, que no es el caso, pero bueno, vamos a suponerlo, nos llevan al desastre. Yo creo que si es que no hace falta ni rusos, ni guerra en Ucrania, ni chinos, ni iraníes, ni Corea del Norte. No, si los europeos ya nos encargamos nosotros mismos de volarnos pegarnos un tiro en el pie y volarnos el pie. Es decir, y lo estamos viendo además constantemente, y según avanza la crisis en Ucrania o la guerra en Ucrania, como cada vez la fractura interna de la Unión Europea es mayor. Es decir, las disidencias son mayores. Y este jugueteo tan propio de los europeos de te fastidio a ti porque me has hecho otro, me has metido en un lío y ahora hago una declaración o una filtración y tal, luego pues Macron creyéndose que es el nuevo Napoleón y diciéndole, pues a ver, Macron como otros líderes europeos, ya es que esto se escapa del tema de la geopolítica, esto ya entra en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, porque esta gente tiene graves problemas. Y sobre todo lo que señalaban mis compañeros, el principal de los problemas, que no el único, es la absoluta separación de la realidad. Es decir, esta gente no tiene una visión mínimamente cercana a lo que está sucediendo. Es decir, la realidad para ellos es un universo paralelo que es completamente diferente a lo que está ocurriendo. Entonces, claro, por eso Macron dice, pues no vamos a la guerra, ¡hala, venga, a Ucrania! Y dices, pero este hombre sabe lo que dice, se da cuenta del efecto que tiene Francia o los británicos. Estamos viendo unos espectáculos militares por parte de los europeos, especialmente de los británicos y los alemanes, vamos, lo nunca visto. Es decir, un submarino nuclear británico haciendo una prueba con un misil Trident 2 y porque no tenía carga, pero el misil Trident le cae encima al submarino con el ministro de Defensa. Y dices, pero esto van a
a ir a la guerra, por Dios, madre mía. Y luego vemos a los alemanes disparando. Bueno, se encuentran un dron y dicen, es como se llama Eduardo, esto es de los hermanos Marx. Es decir, aparece un dron y dice, ¿será de los nuestros o no será de los nuestros? Pues no lo sé, no lo determinamos. ¿Y qué hacemos? Pues disparamos y ya veremos luego. Disparar y preguntar, esto es lo que siempre se ha dicho. Y disparan. Pero claro, como el mantenimiento de las unidades militares europeas y especialmente las alemanas es básicamente nulo, pues disparan 2 misiles que, no sé, recorrieron unos 20 o 30 metros y estallaron. Vamos, que no les estalló encima del barco y lo hundió de milagro. Ya, y estos, con este material, son los que van a ir a rescatar a Ucrania del malvadísimo Putin. Es que es de risa, o sea, es de película cómica. A ver, el siguiente capítulo de esta serie, ¿cuál puede ser? Evidentemente no tiene nada que hacer contra los rusos, ¿no? Los rusos están ahora mismo muertos de risa, porque además las sociedades occidentales actuales, que estamos ya muy lejanas de lo que es un conflicto bélico, y en nuestra mentalidad no cabe un conflicto bélico en el que participemos nosotros, en el que participen los demás, sí. Pues tú te imaginas, como ya se está planteando en Alemania, el servicio militar obligatorio, reimponerlo, o que digan que nos vamos a la guerra con Rusia y tal, es que sería la despoblación de Europa. O sea, nos quedaríamos sin jóvenes, serían a otros continentes. Bueno, a mí todo esto me parece, ya digo, algo absolutamente delirante, pero el problema es que esta gente es tan delirante que al final pueden llevarnos a una guerra de las muy gordas, a una guerra mundial, como siempre he dicho yo, porque como no saben lo que hacen y como están separados de la realidad, pues toman decisiones absurdas. Y como encima tienen mucho miedo, porque están ahora mismo diciendo, uy, fíjate, la OTAN, fatal. Cuando los rusos terminen de derrotar a Ucrania, y además va a ser una derrota por goleada, de estas de 7-0, pues ¿qué hacemos nosotros? Y encima se nos levantan los agricultores, y esto es el principio, porque luego vendrán, estamos utilizando todo este lío de Ucrania para llevar una política, y aquí está la clave, una política totalitaria de la Unión Europea, a la que le encanta la señora von der Leyen, esta política totalitaria, en la que lo que se intenta es justificar con que vienen los rusos, un rearme por parte de Europa, un recorte de libertades, una descapitalización completa de Europa. Los americanos están encantados. El día que Macron vaya allí con 4 soldados más y los alemanes y tal, la crisis económica va a ser extraordinaria y la fuga de capitales de Europa hacia Estados Unidos, fundamentalmente a valores de refugio como el dólar o los bonos del Tesoro, va a ser, vamos, lo nunca visto. Con lo cual los americanos están encantados. Por eso el casi moribundo ministro de Defensa, vamos, el Departamento de Defensa, el señor, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo. El Lloyd, el Austin, el señor Austin, en una intervención en el Congreso, ante una comisión del Congreso, va y dice aquello de que, a ver, si Rusia pierde, al final no va a quedar más remedio que ir a la guerra contra Rusia, y será una guerra de larga duración. No os preocupéis, que esto va para largo. Claro, ¿por qué? Porque a Estados Unidos esto le viene fenomenal. Una Europa económicamente arrasada, más aún de lo que estamos. Esto significa, pues eso, desindustrialización, traslado de capitales, venta de gas, como ya están haciendo, venta de armamento a lo bestia a los europeos. Están encantados de la vida. Y de paso le pegan un golpecito a los chinos. Porque no olvidemos, una Europa arrasada económicamente fastidia muy mucho a China, que es el principal socio comercial de Europa. Es decir, con lo cual a los americanos están encantados de que los Macrones estos vayan a la guerra con un sombrerito de papel así como el de Napoleón, y hagan, porque también lo que van a hacer es quiero decir, ahora tendrán que hacer algo, harán un paripé, se meterán en algún sitio,
¿qué van a hacer los rusos? Porque ya no pueden, hasta ahora todos sabíamos esto, que había tropas de la OTAN manejando los sistemas de armas más complejos, era obvio, ¿no? Pero bueno, los rusos también lo sabían, pero hacían la vista gorda, miraban para otro lado y no querían meterse. Ahora es que ya no pueden mirar para otro lado, porque lo han dicho el señor Sol, lo han ratificado todos. Entonces, ¿qué van a hacer? Y claro, es que cuando te enteras de que el código, es decir, el password del Ministerio de Defensa de Alemania es 1234, dices, pero por Dios, ¿en manos de quiénes estamos? O sea, el hacker más tonto lo primero que hace es, por secuela, poner 1234. Y pues nada, entras en el Departamento de Defensa de alemán. Esto, de verdad, la gente que reflexione en manos de quiénes estamos. Es que esta gente nos lleva al desastre, ya digo, incluso si tuvieran buenas intenciones, porque no saben hacerlo. Son ignorantes, son incompetentes. Entonces, lo van a liar, que es lo que yo siempre vengo diciendo. Y la están liando. Y a ver ahora qué hacen estos ejércitos europeos tan fantásticos con el tema de Ucrania. Porque, como decía antes, están muertos de miedo. Y como están muertos de miedo, como están ahora mismo en pánico, cada vez van a tomar decisiones más absurdas, más estúpidas. Entonces, bueno, y aparte que estamos haciendo el ridículo a nivel internacional, que no veas. O sea, la carcajada mundial que era mismo en Latinoamérica, en África, en Asia. Vamos, yo me imagino a Xi Jinping, por ejemplo, decir, pero yo, ¿cómo puedo hablar con estos? ¿De qué voy a hablar con los europeos? Es decir, yo pidiéndoles autonomía estratégica y estos haciendo el gamberro. Pero en fin, es una cosa inaudita. Y ya digo, es que no, esto no tiene solución, porque es que da igual que quitemos a Macron y pongamos a otros, es que va a ser igual de inútil. O a Scholz, quitamos a Scholz y ponemos a Annalena Baerbock. Dios mío, no hay solución más allá de que los europeos tomemos conciencia que tenemos una clase dirigente que es impresentable y que habrá que tomar medidas de alguna manera, habrá que protestar, habrá que repensárselo mucho, porque así, desde luego, el desastre está garantizado. Bueno, Fernando, pues pendientes de la situación que tenemos en Europa, yo creo que los tres lo habéis descrito muy bien. Como decía antes, no sé si es mejor reír o llorar, pero bueno, si os parece, lo que vamos a hacer va a ser una breve pausa y enseguida hablamos de Gauacia, de Transnistria, hablamos de problemas para la OTAN, para Europa, ojo, porque aquí se abre un nuevo frente. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes del chat, que he visto que nos rectificaban, esa gaucia, está bien puesto. He visto antes también que alguno decía que se rumoreaba que Victoria Nuland había nacido directamente en la Casa Blanca, más o menos, si hablamos antes de 6 presidentes, pues más o menos cuadran las fechas. Hablaba antes de un nuevo frente para la OTAN. Ezequiel, quiero que nos cuentes cómo puede afectar al conflicto esta situación en Gagauzia, en Transnistria, pidiendo ayuda a Rusia y sobre todo pues poniendo en un brete tanto a Moldavia como a la OTAN. Parece que se abre un nuevo frente del conflicto. Sí, primero, Sergio, me participan de una noticia de último momento. Aparentemente la renuncia de Nuland habría respondido a un proyecto personal. Aparentemente quiere establecer una fábrica de galletas. Junto a su amigo, a su marido Robert, las van a llamar galletas Victoria y Robert Kagan, porque es el apellido de su marido. Esto dicho con ironía por la repartija de galletas en aquel momento durante el Maidán, ¿no? Como inicio de la participación directa y abierta de Estados Unidos en la guerra en Ucrania. Participaban básicamente repartiendo galletas entre los golpistas, así de sencillo. Bueno, hablando un poquito más en serio, respecto a lo de Transnistria, más allá de las particularidades de este conflicto en concreto, acá parece claro que comienza la definición del problema de fondo en Ucrania. Una vez más, la guerra en Ucrania no representa la guerra de Ucrania o la guerra con Ucrania, sino la guerra en Ucrania entre la OTAN y Estados Unidos, y ahí aparecen varios conflictos abiertos, los cuales también van a determinar el resultado del conflicto, del problema de fondo, la repartición de las esferas de influencia. Esto ya parecía de alguna manera activo, aunque congelado desde hace bastante tiempo, cuando comienzan las tropas rusas a realizar avances y ya aparecen perspectivas de la posibilidad de una ofensiva rusa en verano, una ofensiva en profundidad masiva con la posibilidad de un ataque hacia el sur de Ucrania y Odessa. Bueno, reactivan esto y comienzan las disputas respecto a un nuevo conflicto ligado al problema de fondo, la repartición de esferas de influencia. Vamos a presenciar probablemente algo similar en Georgia, también, ¿sí? Recuerden una vez más, algo similar a lo de Ucrania, solo que en ese momento los georgianos reaccionaron más inteligentemente, tampoco los estadounidenses en aquel momento con Bush realizaron la promesa de apoyo incondicional hasta el último georgiano. Entonces, cuando comenzaron los coqueteos de Georgia para el ingreso a la OTAN y esto determinó una vez más el mismo conflicto que en Ucrania entre las poblaciones étnicamente rusas en Georgia, atacadas por el gobierno georgiano coqueteando con el ingreso a la OTAN, bueno, ahí reaccionó Rusia, realizó una intervención, pero después de eso el gobierno rectificó, generaron un acuerdo de paz y terminado el asunto, al menos por ahora, pero lo van a reactivar también. Así que esta noticia, lo de Transnistria ya desde hace algunos días, lo de Nuland ahora, las ratas abandonan el barco, ¿no? Cuando comienza la zozobra, como la desesperación de Macron, la telenovela de las idas y vueltas de envío de tropas sí, no, las filtraciones, todos representan indicios del inicio de la resolución de esto de fondo. Todavía no podemos determinar el resultado final, y de hecho la posibilidad de una guerra total aparece real entre las dos partes, pero sí podemos determinar la situación en la cual comenzamos ese inicio de la resolución. Una situación de fortaleza para Rusia, de avances militares, una situación de decadencia y de debacle en la OTAN, Europa perdida, desesperada, en Estados Unidos Biden con demencia senil y Trump en una carrera acelerada hacia la Casa Blanca. Así que es el inicio de las negociaciones y esto no representa siquiera una buena noticia, porque a menudo las partes muy debilitadas representan las partes más peligrosas, ¿sí? Esta debilidad y esta desesperación pueden generar el efecto contrario. En lugar de una negociación más o menos racional para un acuerdo de paz, un acuerdo securitario entre Europa y Asia, o entre
Occidente y Asia, especialmente con esta zona de Ucrania, de Georgia por debajo de Rusia, de Bielorrusia, de los países del este de Europa, de los países bálticos, bueno, como frontera todavía no definida. Bueno, en esta situación de desesperación pueden aparecer cosas, cisnes negros peligrosos, ¿sí? Así que eso puedo responder hasta ahora, Sergio, respecto a lo de Moldavia, no mucho más que eso. ¿Cómo ves tú esta situación, este nuevo frente de disputa entre Rusia y la OTAN? Bueno, más que disputa por parte de Rusia, son estas localidades, tanto Transnistria como Gagauzia, las que han pedido ayuda a Vladimir Putin. Además, bueno, son regiones que en el momento en el que hubo un referéndum, el 97%, por ejemplo, en el caso de Transnistria, apoyaban unirse a Rusia. O sea, parece evidente, bueno, pues que el movimiento viene por parte suya y no por parte de Rusia. Bien, yo creo que al final es la búsqueda, la identificación del hombre fuerte de la situación y buscar su sombra. Es decir, en una situación como esta, ¿quién puede defender mis intereses mejor? Yo hace unos días, cuando comentábamos precisamente la guerra de Ucrania, hice una reflexión que parecía aventurada, pero que quizá no lo sea tanto. La única garantía, o una de las pocas garantías que tiene Ucrania de seguir adelante como Ucrania, es que llegue a un acuerdo con Rusia, ¿no? Si no, este es un paso más hacia la constitución de un Estado fallido. Un Estado fallido, una zona colchón que a Estados Unidos le viene estupendamente, que encontrará también el apoyo de Polonia y su tradicional política de los tres mares, del Báltico al Mar Negro, con una zona de contención a Rusia. Bueno, pues eso se puede llegar a constituir. Indudablemente, en el momento en que, y esos son los pasos que está dando Rusia, los está dando con bastante efectividad, ¿no? Independientemente de que haya gente que le guste más o menos, los hechos son tercos y dicen que están avanzando en el sentido de cubrir todo lo que es la costa del Mar Negro. Si no tiene una salida al mar, dime qué clase de país es ese, ¿no? Va a ser bastante curioso. Respecto a lo que ha señalado Ezequiel, ¿no? De un escenario de desesperación. Yo, cuando era joven, corría encierros en Pamplona, algo muy de Hemingway, y había una cosa que me enseñó una persona que sabía mucho de toros, y era, si en el encierro hay muchos heridos, la corrida va a ser mala. Si en el encierro no hay heridos, la corrida va a ser buena. ¿Por qué? Porque si en el encierro hay heridos, quiere decir que el toro tiene miedo y va a golpear a todo lo que se menee. Un toro que está seguro de su fuerza va a correr por las calles de Pamplona con absoluta tranquilidad, riéndose del resto de la gente. Si hay desesperación, las posibilidades de cornada, el miedo es un pésimo aliado. Y por último, simplemente quería apuntar que si no tenemos un título para esto, los rusos no nos lo pueden prestar, ¿no? En concreto Dostoyevsky, desde Crimen y Castigo hasta Humillados y Ofendidos. Yo creo que son dos títulos que son perfectamente válidos para interpretar la situación en la que nos encontramos. Si tuviera yo la oportunidad de poder dirigirme a estos dirigentes europeos en estos momentos, la pregunta que les haría, lo tengo clarísimo, sería ¿qué estamos defendiendo? Si me parece muy bien, o sea, estamos dispuestos a dar la vida pero realmente ¿qué estamos defendiendo? Yo no lo he oído. El otro día salió Putin y puede ser más o menos cuestionado, pero decían, de acuerdo, estaba con Fernando y nos preguntaban ¿de qué va a hablar? Y apuntábamos. Pues no se le van a olvidar los valores, unos determinados valores, una manera de concepción de cómo es el mundo o el papel que juega Rusia en ese mundo. Nos puede gustar más o menos, pero está en negro sobre blanco. Yo sigo preguntándome ¿qué estamos defendiendo? ¿No? Y es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a responderte. Fernando, pues te voy a trasladarte esta pregunta. ¿Qué estamos defendiendo en Europa y qué puede pasar con este nuevo frente que parece que se le abre a la OTAN con Transnistria y con Gagauzia? Venís avisando tanto Juan Antonio Aguilar como tú durante las últimas semanas y bueno, pues parece que al final está siendo así. Han pedido ambas ayuda y protección a Rusia. Parece que las presiones en Moldavia también se intensifican cuando las elecciones van a tener lugar dentro de apenas unos meses, unas elecciones que también fueron controvertidas en la última ocasión. Pues bueno, a la buenísima pregunta que hacía Eduardo, me temo que bueno,
si respondieran de verdad, sinceramente, porque no, ahora te dirán, no, defendemos la democracia y tal, los derechos humanos, esto no se lo cree ya nadie. Pues, ¿qué defiende realmente la mayoría de los líderes europeos? Yo me temo, y ojalá me equivoque, que una gran Europa totalitaria. A eso vamos. Es decir, lo que estamos viendo es un recorte de libertades bajo el pretexto de que nos atacan los rusos y tal, un recorte de libertades, un recorte de derechos, un empobrecimiento que a veces va a ser mayor, porque claro, si tenemos que dedicar más dinero a las armas, pues tendremos menos para otras cosas. Ya lo dijo Borrell, la guerra contra Ucrania hace que tengamos menos hospitales y menos escuelas. Pues vamos a eso, a una Europa cada vez más totalitaria. En Europa, por desgracia, ya tenemos experiencias de totalitarismo, unas cuantas, o sea, que no es la primera. Y luego, en el tema de Transnistria, que viene de lejos, o sea, esto no, que nadie se crea que esto es una cosa que ha surgido así, de buenas a primeras. Lo primero que habría que considerar es el famoso informe ya por todos conocido de la Rand Corporation de 2017, si mal no recuerdo, donde más o menos la traducción es sobreextendiendo las fronteras de Rusia. Claro, el elemento principal en ese documento lo que se decía es, bueno, Rusia tiene mucha frontera con muchos países que no se llevan muy bien, la mayoría de ellos con Rusia. Lo que hay que montarle es problemas a los rusos, y problemas bélicos si es posible. Hubo como recordamos, hubo en Bielorrusia el tema de una especie de golpe de Estado, de revolución de colores, que no salió. Lo de Ucrania, por desgracia, sí ha salido, pero quedan más sitios. O sea, aunque la guerra de Ucrania se pierda, me temo que Estados Unidos va a seguir con ese guión. Lo vimos en Asia Central, y en Asia Central lo que pasa es que hablamos menos y tal, pero las cosas también están revueltas. Lo estamos viendo y lo hemos visto con la guerra que hubo, la guerra de un día entre Armenia y Azerbaiyán, pero todo apunta a que eso va a seguir por el famoso corredor de Zangezur. Siguen presionando, como señalaba Ezequiel, Georgia. Georgia el año pasado pudo desmantelar una revolución de colores, porque el gobierno de Georgia es racional, dice, bueno, a nosotros no nos gustan los rusos, pero ¿qué se le va a hacer? Es que son nuestros vecinos y son una potencia nuclear y tendremos que llevarnos bien. Bueno, pues hubo un intento de derrocar al gobierno, ya digo, que no tiene nada de prorruso, georgiano, pero que tiene cabeza. Transnistria, Moldavia, es uno de esos sitios especialmente conflictivos donde se puede sobreextender otra vez eso que decía ese documento de la Rand Corporation, sobreextender las fronteras de Rusia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el clásico conflicto congelado de hace muchos años. El conflicto no empieza ni siquiera en la época de Rusia, empieza en la época de la Unión Soviética, en 1990, cuando todavía existe la Unión Soviética. Ahí ya hay una división y enfrentamiento entre, no lo olvidemos, Transnistria, que es una franja estrecha poblada fundamentalmente por rusos, y el resto Moldavia por moldavos. Este conflicto, con algún pequeño vaivén y tal, ha estado más o menos congelado hasta ahora, y ahora viene el problema, que es que desde que empezó la guerra de Ucrania lo han empezado a reactivar los sospechosos habituales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, hasta el punto de que ahora mismo, en los últimos meses, la cantidad de ejercicios de la OTAN que se han hecho en Moldavia es espectacular. Evidentemente el ejército moldavo es un ejército pequeño y han sido ejercicios minúsculos, pequeños, que no han, digamos, llenado titulares, pero tremendo. Se ha estado preparando durante estos años a Moldavia para que cuando nos falle Ucrania, o si falla Ucrania, el siguiente en la lista es Moldavia, con una presidenta, María Sandu, que tiene nacionalidad rumana y moldava, y que su proyecto es rumanizar Moldavia, y que al final Moldavia termine integrándose en Rumanía. Ya tenemos un problema gordo.
porque muy buena parte de los moldavos no están por la labor. Desde que está María Sandu, la represión contra la oposición ha sido cada vez mayor. La oposición prácticamente o está en la cárcel o exiliada o no habla porque no le dejan. Y aquí entra el problema de Transnistria. Y es que, fijaros que si Transnistria hubiera querido provocar un incendio, lo podía haber hecho. Podía haber dicho, pedimos la incorporación de Transnistria a Rusia. Ya tenemos un lío. Pero de los gordos. Y sin embargo, han sido lo suficientemente prudentes para solicitar ayuda económica, porque los ucranianos por un lado y los moldavos por otro, les están haciendo un sándwich y impidiéndoles que llegue mucha de esa ayuda, y lo que han pedido es protección de Rusia, que es algo distinto. Es decir, ante lo que se viene, además que en Moldavia ya se dice que quieren incorporar Transnistria de una manera o de otra, vamos, por la fuerza. Le piden protección, porque entre otras cosas, del 500.000 más o menos de ciudadanos que hay en Transnistria, de población, unos 200.000 tienen pasaporte ruso. Es decir, son ciudadanos rusos. Tenemos otro problema aquí. Y no solo tenemos el problema de que si atacan Transnistria, morirían ciudadanos rusos con pasaporte ruso, sino que además hay unos 1.500, quizá 2.000 soldados rusos desde hace décadas allí, que fueron como fuerzas de interposición y que están allí asentadas. Es decir, que un ataque a Transnistria supondría un ataque a esos 1.500 soldados rusos que están allí y, claro, obligaría a Rusia, obviamente, a responder de alguna manera. Pues, Fernando... A estos enemigos que tienen, y no sabemos en el estado en que está, el mayor depósito de armamento y sobre todo de munición de la antigua Unión Soviética está en Transnistria. Pues desde luego, Fernando, como estás contando, pues es evidente que hay que seguir pendiente de lo que ocurre en Transnistria, lo que ocurre con estos soldados rusos. La población rusa, como decías, prácticamente la mitad del territorio de Transnistria, lo que apunta a ser un nuevo foco en este conflicto entre Rusia y la OTAN. Muchísimas gracias a los tres, Ezequiel, Eduardo, Fernando. Placer estar con vosotros una tarde más. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias, un abrazo. Seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, también económica, pendientes de esta dimisión de Victoria Nuland. Vamos a hacer una pausa, unos minutos, enseguida seguimos con toda la información, con la mejor programación. Un día más en Negocios Televisión.